Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Hoy el tema que vamos a iniciar es un repaso, es el tema de las expresiones algebraicas. Ya este tema es conocido por ustedes, han visto un breve pantallazo de lo que son las expresiones algebraicas. O sea, aquí tenemos una pequeña definición de lo que es el álgebra. Es una rama de la matemática que emplea números, letras, signos para generalizar las distintas operaciones aritméticas. El término proviene del latín álgebra, que a su vez deriva de un vocablo árabe que significa reducción o cotejo. Entonces, es muy importante lo que es el álgebra. Como ven, es una rama de la matemática y que vamos a utilizar bastante. Aquí están las metas de aprendizaje que lograrán entonces al culminar este pequeño curso. Aquí para que vean entonces la diferencia entre las dos ramas de la matemática, entre la aritmética y el álgebra. Usualmente entonces en aritmética, que está conocido por ustedes desde que están en la etapa primaria, entonces presentan números conocidos, tanto en números naturales, enteros, racionales, y acá ahora el álgebra entonces se utiliza con letras y signos aparte. Como observan, estas fórmulas también ya en otras ocasiones, en otros temas, por ejemplo en geometría, las han visto. Que aquí lo que es el teorema de Pitágoras, áreas, cuando buscamos área, también ya hemos utilizado lo que son letras. O sea que el álgebra no es que es un tema nuevo para ustedes. Aquí tenemos cómo se conforma el término algebraico. Muy importante entonces conocer las partes que tiene el término algebraico. Inicialmente aquí el signo, que puede ser positivo o negativo. Este número, el número que va delante siempre de las letras, entonces es el coeficiente. Y todo el resto de las letras que van a aparecer, entonces se denomina parte literal o variable. Son las variables que van a tener. Esas variables van a poder tomar posteriormente cualquier valor. Y estos numeritos entonces en la parte superior son los exponentes, que ellos también más adelante vamos a ver que ellos van a definir lo que es el grado del término algebraico o de los polinomios que vamos a tener. Entonces aquí están las definiciones de lo que es la constante, la variable, aquí el coeficiente. Las variables que son las letras, aquí se van a utilizar todas las variables del alfabeto, las vamos a estar utilizando. Entonces, un dato interesante es que cada vez que no se indique el signo significa que es positivo. Otro que se omite bastante es el 1. Cuando no hay ningún otro coeficiente aquí, que no aparece nada, significa que es un 1. De igual manera, cuando está el exponente, si tenemos una letra sin exponente que no se le ve, entonces significa que ese exponente es el 1. Igual, ya ustedes saben que debajo de cada número entero está el número 1. O sea que el 1 siempre va a estar omitiéndose siempre y cuando estén letras. Ya, si no hay ninguna letra, no hay ninguna variable, entonces sí se coloca el 1. Entonces, aquí ahorita van ustedes a pausar el video y van a completar esta pequeña tabla en base a lo que acabamos de recalcar de lo que son las partes del término algebraico. En base a esto, entonces ustedes van a completar esta pequeña pausa. Aquí, así que pausen el video y resuelvan esta pequeña actividad, donde van a clasificar signos, el coeficiente, la parte literal y los exponentes que estén entonces en esta expresión algebraica. Así que ahorita va a aparecerle entonces la respuesta en 3, 2, 1. Aquí entonces está la respuesta a esa pequeña actividad.
Ahora vamos a ver lo que son las clases de términos. Aquí entran bastantes definiciones. La primera que tenemos es el términos positivos. ¿Cuáles van a ser los términos positivos? Entonces los que están precedidos por el signo más. Como observan, cuando está aquí al principio, no se coloca entonces el signo positivo. Ya se omite, se sobreentiende entonces que cuando no aparece es positiva la expresión. Entonces aquí tenemos 4 ejemplos de lo que son términos positivos. Otro término que tenemos son los términos negativos, entonces es lo contrario, son el opuesto de los positivos. Cada vez que aparezca el signo negativo, el signo este de menos, entonces indica que es un término negativo. Términos independientes, la definición nos dice que son los términos numéricos que se encuentran en las expresiones algebraicas, o sea, son los que no tienen letras. Ejemplo, aquí el 3, el 20 está acompañado entonces de la Y y de la X y el 3 no tiene ninguna letra, entonces el 3 es el término independiente. Aquí en la otra expresión, el menos un cuarto, como observan, no tiene letra, entonces él es un término independiente. Entonces, recuerden, término independiente es cuando no tiene variables, no tiene letras. Los términos enteros, ¿cuáles van a ser? Son los que no tienen letras en el denominador. Entonces, eso es lo que son términos enteros. Son los que no tienen letras en el denominador. Al contrario, entonces, de término fraccionario. Cuando no tiene letras en el denominador, son enteros. Y cuando aparece letras en el denominador, entonces son términos fraccionarios. O sea, la diferencia entre entero y fraccionario. Término racional, entonces, es aquel que no tiene letras bajo el signo radical. Es el que no tiene letras bajo el signo radical. Aquí, como observan, el 5/7 es el que está dentro de radical. En cambio, la x cubo, la letra, la variable, ella está por fuera del signo radical. Lo mismo sucede aquí en la raíz cuadrada de 12. El 12 es el que está bajo el signo radical y la x cuadrado, y cubo, entonces está por fuera del signo radical. Así que estamos en vivo. Ustedes pueden igual pausar su video, regresar si desean copiar, hacer algún apunte. Esa es la ventaja que pueden ustedes realizarla. Continuamos. Término entonces irracional es lo opuesto al que acabamos de dar. El irracional es aquel entonces que va a tener letras bajo el signo radical. Regresamos. Racional, como observan, solamente el número es el que puede estar dentro del radical, no están las letras. En cambio, el irracional, las letras están dentro del signo radical. Entonces, cuando están en estas partes clasificándolo, tienen que prestar full atención en que si está o no está dentro del radical. Términos semejantes. Dice que los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal, cada uno con la misma base y el mismo exponente. ¿Sí? Esta partecita es fundamental, jóvenes, para el desarrollo de las futuras clases. Los términos semejantes, siempre ustedes tienen que tener bien claro ese concepto. ¿Y qué se hace entonces? ¿Cómo se reducen los términos semejantes? Primero, identificarlos. ¿Cuáles van a ser semejantes? Lo que tengan la misma parte literal, o sea, letras exponentes. Tienen que ser idénticas a esa parte literal. Por ejemplo, aquí miren, 5x cuadrado menos 1 medio x cuadrado menos 8x cuadrado. Todos, como observan los tres términos, tienen x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. O sea, tienen la misma parte literal. Aquí otro ejemplo, 3a más 3a más 2 tercio a y menos a.
Como observan, todos los tres términos entonces tienen A. Ese sería entonces el término semejante. Todos tienen que tener la misma parte literal. Y este tercer ejemplo, 7m cubo menos 6m cubo y más 3 cuartos m cubo. Como observan, todos tienen m cubo. O sea, que quede bien claro esa definición de términos semejantes. Para que sean semejantes, tienen que tener la misma parte literal. Tiene que ser idéntica a la parte literal. La clasificación de expresiones algebraicas, y han ustedes llegado a escuchar que hay monomios y polinomios. Monomios, este prefijo mono, que significa uno, entonces es toda expresión algebraica que consta de un solo término. Vamos a utilizar dos prefijos aquí. Mono, que significa uno, y poli, ese prefijo entonces que significa mucho, varios. Entonces, los monomios solamente tienen un solo término, un solo término. Todos estos ejemplos que están aquí son monomios. Polinomios, entonces, es toda expresión algebraica que consta de dos o más términos. Como observan aquí, 5x más 8y, 4a más 3b menos 6c son polinomios. Este de aquí tiene dos términos, el 5x y el 8y. Este de aquí, el 4a más 3b menos 6, tiene tres términos. Igual este de aquí también tiene tres términos. Los polinomios entonces van a estar separados, los términos, cada término va a estar separado por un signo positivo o negativo. Siempre van a estar separados. Entonces, en base a la cantidad de términos, ellos van a recibir nombres especiales. Entonces, si tiene dos términos, perdón, si tiene dos términos, entonces va a ser un binomio. Si tiene tres términos, entonces es un trinomio. Y si tiene cuatro términos, entonces recibe el nombre de cuatrinomio. Esos son los tres nombres que van a estar recibiendo específicamente dependiendo de la cantidad de términos que tenga. Si tiene dos, binomio, del prefijo bi, que significa dos. Si tiene tres, entonces trinomio, y cuatro, cuatrinomio. Estos son los tipos de polinomios que vamos a estar trabajando. O sea, aquí vemos ejemplos para que ustedes clasifiquen qué tipos de polinomios son. Si tiene uno solo, y entonces recuerden que se llama monomio. Un solo término se llama monomio. Aquí este 4m a la cuarta entre 5n al cubo también es un solo término. ¿Por qué es un solo término? Porque no hay otro aquí, otra separación de signo más o menos. O sea, como nada más tiene un solo término, es un monomio. Este de aquí tiene dos términos, el 6a cuadrado b menos el 8ab cuadrado. Son dos términos. Entonces ellos van a recibir el nombre, ese va a recibir el nombre de binomio. Recuerden, dos términos es binomio. De igual manera, estos que siguen también tienen dos términos. Esto de aquí, aunque ustedes lo vean aquí, el 5a cubo y el menos 3b a la cuarta, vean, crean que son dos términos, pero ellos están multiplicándose. Significa que se van a convertir en un solo término. De igual manera que el 7 y el 9, ellos se van a estar multiplicando y se convierten en un solo término. Entonces, los polinomios están separados por signos de más o menos, no división ni multiplicación. Es el de más o el de menos. Son las separaciones de los polinomios. Entonces, ellos aquí, aunque aparezcan varios, sin solamente son dos términos. Este aquí, el último, la F, 4m menos 5n entre 6a. O sea, esta expresión se va a convertir en un solo término. Porque entonces se multiplica y divide y va a quedar un solo término. Entonces,
Estos últimos ejemplos aquí, todos son binomios porque tienen dos términos. Para la reducción de términos semejantes, hay pasos a seguir. Ustedes entonces tienen que aplicar lo que es la ley de los signos. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Recordar que entonces en la resta ustedes van a estar colocando el signo del mayor valor absoluto. Entonces, la regla de los signos sigue vigente, esa siempre va a estar, jóvenes, no se le olvide la ley de los signos. Entonces, este ejemplo, como observan aquí tenemos 5 a cubo, 8 a cubo y menos 6 a cubo. Entonces ustedes bien pueden sumar 5 más 8, que sería 13. Y a 13 le quitamos 6, entonces nos queda 7 positivo porque el 13 era mayor que el 6. Y la parte literal entonces permanece constante, o sea que ella no va a cambiar, se va a copiar idéntica, jóvenes. Lo que vamos a estar sumando o restando son los coeficientes, o sea, los números. La parte literal la vamos a dejar idéntica, no se toca, se copia solamente al final en el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo, menos 8x cuadrado y, 6x cuadrado y menos 4x cuadrado y. Recuerden que para sumarlo o restarlo, que sean términos semejantes, es que tienen que tener la misma parte literal. Entonces, estos tres números se van a poder sumar y restar porque los tres tienen x cuadrado y, x cuadrado y, x cuadrado y. Entonces, por eso ellos se van a poder sumar y restar. Entonces, ustedes pueden sumar primero los negativos, el 8 con el 4, y después se le resta 6. Sería 8 más 4, 12 y 12 menos 6, que es 6. ¿Por qué queda negativo? Porque tenemos el signo del mayor, que sería el del 8 y el 4 cuando se suman, que da 12. Aquí tenemos otro ejemplo. Lo primero a observar es que sean semejantes. A cubo B, A cubo B, A cubo B y A cubo B. O sea, los cuatro términos tienen la misma parte literal. O sea, una forma también de hacerlo es que los agrupen así, ¿ves? Separadamente. Primero sumen los positivos. El 1,07 con el 7,2. Esos dos los suman y da 8,27. De igual manera suman los negativos, el 0,06 con el 3,2. Eso da entonces negativo 3,26. Aquí de manera de recordar, cuando están con decimales, la coma se coloca debajo de la coma, no olviden eso. La parte literal se mantiene idéntica, siempre copiando la misma, la que estaba acá en el problema original. Entonces, cuando ya hacen la suma de los positivos, hacen la suma de los negativos, entonces realizan la resta. Entonces, restan el positivo aquí, que es mayor, 8,27 menos 3,26. Queda positivo porque el 8,27 es mayor que el 3,26. Eso es la manera de, pueden agruparlo así, separadamente para que no se enreden con los signos. Realizan la suma de los positivos, realizan la suma de los negativos y después realizan la resta. Y recordar que a la resta se le coloca el signo del mayor. Los términos no semejantes. Entonces, los semejantes, recuerden, son los que tienen la misma parte literal. Y tiene que ser idéntica base y exponente, letra y exponente. Los no semejantes, que entonces es en lo que tienen que estar clarito, es que esto, miren este ejemplo, no son semejantes porque los tres términos, 4, 8 y 5, tienen X, pero las X no tienen el mismo exponente. Esta tiene 3, esta de acá tiene 2 y esta de acá tiene 1. Entonces, para que sea semejante, recuerden que tiene que ser idéntica a la misma parte literal. Entonces, estos, que aunque tengan la misma letra, no son semejantes porque sus exponentes son diferentes. Ahí tienen entonces la diferencia entre semejantes y no semejantes. Este de aquí, el segundo, ya aquí las letras tampoco son ni parecidas, una X, la otra Y, la otra Z, o sea, no tienen la misma letra.
Este otro, x cuadrado, y cuadrado, xy, x cuadrado, y cubo. Los tres términos tienen xy, o sea, tienen las mismas letras, pero a la hora de mirar los exponentes, entonces son diferentes. O sea, ahí es donde tienen que estar claros, jóvenes. Esto de aquí, las mismas letras, pero los exponentes son diferentes. Eso entonces son términos no semejantes. Ellos no se van a poder sumar ni restar. Solamente se suman y se restan lo que sean términos semejantes. Estos no se hace nada con ellos. Ellos ya se van a copiar igual en la respuesta. Ahora vamos a ver lo que es el grado de una expresión algebraica. Dice que el grado de una expresión algebraica está relacionado con el exponente de la parte literal de dicha expresión. Entonces, cuando hablamos de grado acá en la parte algebraica, entonces estamos hablando es de los exponentes, de esos numeritos que están arriba de las letras. De ello es que vamos a estar hablando cuando decimos grado. Aquí entonces grado de un término puede ser absoluto o relativo. Hay dos opciones de que puede ser el grado, absoluto o relativo. Vamos a ver primero lo que es el grado absoluto de un término. Dice que el grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. ¿Qué significa esto? Que vamos a sumar todos los exponentes que tengan las letras en ese término. Si aparecen 10 letras, ustedes tienen que sumarle los exponentes de esas 10 letras. Aquí, el primer ejemplo, M. Como observan, la M aquí no está. Recuerden que el 1 se omite como exponente. Entonces, es de primer grado. Ese sería el nombre, de primer grado. Aquí en este, la M está elevada al cuadrado. Entonces, eso se lee es de segundo grado. Aquí vamos a hablar primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y así sucesivamente vamos a estar hablando de grados. Entonces, este MN, como observan, es también de segundo grado. ¿Por qué es de segundo grado? Si no vemos un 2 por ahí, pero es que es, recuerden, grado absoluto es la suma. Entonces aquí tenemos 1 más 1 nos va a dar 2. Por eso él también es de segundo grado. Este siguiente ejemplo, m cuadrado n, observan, es de tercer grado. ¿Por qué? Porque se sumó 2 más el 1 que tiene la n, son 3. Entonces, él es de tercer grado. Y este último ejemplo, a cubo y b cuadrado, es de quinto grado porque 3 más 2 nos da 5. Entonces, recuerden, grado absoluto del término, ustedes van a sumar todos los exponentes que tengan las letras. Entonces, el grado relativo, el grado de un término con relación a una letra. Acá se toma específicamente una letra. Ese es el relativo. Entonces, le está haciendo relación a una sola letra. Hay que especificar. Aquí en el primer ejemplo, si hablamos con respecto a M, el exponente que tiene la M es 1. Y el AN entonces es 2. O sea, aquí observa, se coloca, es de primer grado con relación a M, porque la M tiene exponente 1, y es de segundo grado con relación a N, porque la N tiene 2. Aquí en el que sigue, es de tercer grado, aquí con respecto a la X, y es de segundo grado con respecto a la Y. O sea, aquí ustedes van a ver letras por separados. Dependiendo de la letra que se solicite, entonces así mismo solamente se ubica esa letra y se mira el exponente que tenga. Recuerden, absoluto es la suma de todos los exponentes. Y el relativo entonces va a ser específicamente una letra. Grado de un polinomio. Antes vimos lo que era de un solo término, o sea, de los monomios. Ahora vamos a verlo de los polinomios.
Dice que el grado de un polinomio puede ser absoluto o relativo con relación a una variable, igual que como fue el anterior, que era el del monomio, el de términos. Entonces, el absoluto, ¿cuál va a ser el absoluto? Dice que es el grado de su término de mayor grado. Acá entonces se va a tomar por separado los términos. Se suman, así como hicimos hace un instante, para sacar el grado absoluto. Entonces, si tenemos esta expresión, entonces se toma el de mayor grado. Si esta tiene a cubo, esta a cuadrado, esta a, que es de exponente 1. Entonces, este polinomio es de tercer grado, porque es el mayor exponente que está. Pero ¿qué pasa cuando hay varias letras? Entonces, el grado, igual ustedes suman, este de aquí, el primero, 2 más 2 da 4. El siguiente, 3 más 3 da 6. Y este de acá, 3 más 4 da 7. Este término es el que tiene el mayor grado absoluto. Este término es el que tiene el mayor grado absoluto. Entonces, ese va a ser el grado de ese polinomio. El grado absoluto entonces es 7. O sea, tienen que realizar las sumas separadas de cada término de suma los exponentes. Estas dos aquí, 2 más 2, 4. Este otro, 3 más 3, 6. Y este último, 3 más 4, 7. Así se encuentra entonces el grado absoluto de un polinomio. En cambio, con relación a una letra, o sea, a una sola variable, el grado de un polinomio es el mayor exponente de dicha variable. O sea, aquí se pregunta con respecto a con respecto a B, con respecto a X, con respecto a M. O sea, en relación a la letra que se solicita, entonces uno busca el exponente mayor que tenga esa letra. Aquí en este ejemplo, si se pregunta con respecto a, es de grado 5, porque este es el número mayor que tenemos. En cambio, si es con respecto a B, es al cubo. Aquí es de tercer grado, porque esta es la B que tiene el mayor exponente. Aquí, aunque aparezcan varias letras, ustedes solamente se enfocan en la letra que se solicita. Si se dice con la A, se busca, esta tiene 3, esta otra tiene 4, esta otra tiene 5. Entonces se ubica la que tiene el mayor exponente. Para ordenarlo, entonces se utiliza los exponentes. Puede ordenarse de manera ascendente o de manera descendente. Generalmente, entonces, se ordena el exponente de la variable con respecto al exponente que tenga la variable, es que uno va a estar ordenando. Entonces, ustedes miran de toda su expresión cuál es el mayor exponente. Si va a ser descendente, ustedes van a empezar del mayor al menor, si es descendente. Y si es ascendente, entonces del menor al mayor. Cuando los términos independientes, recuerden estos que no tienen letras, no tienen variables, si es de manera ascendente, con ellos vamos a iniciar. Y si es de manera descendente, entonces con ellos vamos a terminar. Porque ellos representan que la variable está elevada a la 0. Cuando el polinomio aparece más de una variable, se ordena primero atendiendo al orden alfabético. Aquí entonces se va a tomar en cuenta lo que es el orden del abecedario. Y entonces posteriormente entonces ascendente o descendente. O sea, aquí se toma en específico una letra, la que esté primero en orden alfabético, y con respecto a esa letra, entonces se ordena de menor a mayor o de mayor a menor, pero tomando en cuenta una sola letra. Si decimos que vamos a ordenar con la A, entonces con ella vamos a poder ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, jóvenes, eso es lo que es la introducción, lo que es las expresiones algebraicas. Este tema es bastante teórico
Hay que aprenderse las definiciones para entonces hacer clasificaciones, que es en las prácticas que vamos a estar realizando, clasificar qué tipos de expresiones tenemos, calcular los valores de los grados, grado absoluto o grado relativo. Y la parte de los términos semejantes es donde vamos a estar realizando un poquito más de cálculos, que entonces estar presente que para poder sumarlos o restarlos tienen que tener la misma parte literal. Eso es lo que es las expresiones